Bien, teníamos el término mutaciones, ¿sí? Es una explicación que se da siempre en biología para recurrir a una respuesta de por qué existen mutantes de miles de especies. Las mutaciones pueden ser perjudiciales como pueden ser beneficiosas y vamos a aprender justamente de ello. ¿Sí? Tenemos tipos de mutaciones y se dan en los gametos, ¿sí? Pueden ser en los óvulos o en los espermatozoides. De hecho, vamos a hablar de esas mutaciones germinales. ¿Qué son estas? Son las que afectan a las células germinales, y aquí las tenemos, al óvulo y el espermatozoide. Estas alteraciones, a diferencia de las células somáticas, estas sí se transmiten a su descendencia. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerden de que cada uno de ellos son haploides, es decir, tienen un grupo de cromosomas. Al unirse los dos, significa que tenemos un diploide. Pero ¿qué tal si el espermatozoide viene con problemas en los cromosomas, en la genética, en los genes, en los alelos? ¿Qué puede ocurrir? Claro, aquí estamos hablando de una mutación que es transmitida y que se puede denominar que es hereditaria. Muchas personas están en la disputa de que las enfermedades son hereditarias, ¿sí o no? Ustedes ya escucharon, por ejemplo, con el daltonismo, la hemofilia, que son enfermedades que se heredan. Por ejemplo, en el caso de la mujer es asintomática, pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí, de forma fenotípica, la representamos. Y nosotros sí presentamos esto. La mujer también, como ya hemos aprendido, pero de 1000 casos a veces uno, siempre y cuando existan cromosomas homólogos con la misma información. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos mutaciones génicas. Se le denomina así porque hay una alteración en un gen. Aquí está. ¿Sí? Observen ahí, cuando hay una alteración solamente en un gen, que puede ser en el color de los ojos, puede ser en el tamaño del cabello, puede ser en el color del cabello, puede ser en el color de tu piel, esta mutación, ¿sí? O adaptación o cambio se le llama mutación génica. Producen alteración solamente en un gen. Ahora, si estamos hablando, si se acuerdan ustedes de los genes ligados, cuando estamos hablando de una recombinación que se generaba en la profase, y si hay un cambio en esos genes ligados ya es distinto. Aquí se ya denomina mutación cromosómica, porque las alteraciones afectan a una secuencia de genes, lo que puede ser beneficioso para un organismo como puede ser perjudicial. Y esto desencadena prácticamente la diferencia dentro de un organismo de una misma especie, el que unos seamos más fuertes y otros más débiles. Y aquí yo puedo tocar el tema de biología en lo que lleva con lo que estamos viviendo, la pandemia. Muchas personas dicen, a ver, explíqueme, razones, ¿por qué yo caí con COVID y yo no tengo lo que usted tiene? Usted llegó hasta el hospital. Aquí se nos da explicaciones por qué algunos organismos somos más fuertes que otros, por qué en algunos organismos el sistema inmunológico es mucho más fuerte que otros, porque se han generado ciertas mutaciones en lo que llamamos genes ligados. Iker, tú alzabas la mano, cuéntame. Dice una pregunta. ¿La insensibilidad cognitiva al dolor es perteneciente a las mutaciones germinales? O sea, se hereda. ¿Cuáles? No sé si usted ha escuchado que hay gente que no puede sentir dolor. O sea, es considerado superpoder, pero no es así, ya que no puede sentir la temperatura corporal. En el caso de ser apuñalado, tampoco puede sentir. No tiene sensibilidad. O sea, el sistema nervioso no le funciona. No funciona para nada. Le pueden estar cosiendo así, no siente. Ya, aquí hay algunos factores que hay que investigar, ya que tocas ese tema. Por ejemplo, con tercero de bachillerato hablamos acerca de las neuroglías o las neuronas.
que tienen ramificaciones y se conectan prácticamente con otras neuroglías que envían la información inmediata. Muchos de estos tienen atrofiamiento o deformación dentro de esas células, ¿sí? Y en muchas ocasiones tú puedes tocar algo caliente y no sientes, ¿sí? Pero es porque existe esa anomalía, que podría llegarse a pensar, ¿no? Que también un origen de esto es un tipo de mutación, pero hay que investigar, ¿sí? Depende del caso. Es como en el caso del cáncer. Hay que investigar. Algunos dicen que son adquiridos, otros son genéticos, y todavía este término sigue en pugna. Si no, pregúntale a un médico y te dice, no, es hereditario. Otros dicen, no, esto es adquirido. O sea, todavía hay tela que cortar, ¿no? Las mutaciones genómicas ya involucran mucho más que una secuencia de genes. Ya estamos hablando de cromosomas, ¿sí? Los cromosomas es la unión de lo que son las proteínas más lo que nosotros conocemos, ¿sí? Con los genes. Entonces ya está involucrando algo más masivo. Y aquí ya podemos hablar de enfermedades, ¿sí? Podemos hablar de enfermedades. La clasificación de las mutaciones, aquí está lo interesante del tema, y aquí les quiero llamar la atención a lo que es la evolución. Los que saben de evolución y aportan en la evolución, aquí pueden respaldarse por ello. Por ejemplo, estamos hablando de mutaciones perjudiciales. Nosotros hemos visto que puede ser una mutación en un gen, puede ser en genes ligados o puede ser en cromosomas. Pero de acuerdo a el producto o el resultado de esa mutación puede ser perjudicial. Por ejemplo, puede causar enfermedades que se heredan mediante la generación. Ya ustedes saben el daltonismo, la hemofilia, ¿sí? En peores de los casos, promueve a toda célula, que también aporta el riñón, que el corazón, que el osteocitos, los leucocitos. Bien, pero mira aquí el tema candente que yo siempre le digo. Puede causar tumores cancerosos, incluso la muerte. Aquí está la pugna. Nosotros ya escuchamos acerca del cáncer, ¿verdad? ¿Qué decíamos? ¿Qué pasa con el cáncer? Los protocongenes, que son los genes de la célula, lo que hacen que la célula se reproduzca. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos los supresores, también que le dice, hey, hasta aquí nomás, no podemos reproducirnos más, ¿sí? Porque al existir ese desequilibrio, ¿qué es lo que ocurre? Las células cancerígenas. ¿Y qué es lo que nos dice? Hay factores que provocan el cáncer. Hablamos de la droga, hablamos del tabaco, ¿sí? Del licor y de otras sustancias estupefacientes que pueden generar, inclusive las drogas. Hoy día el cuerpo médico habla de que la medicina que tú te tomas sin prescripción médica, tú te puedes generar un proceso cancerígeno. ¿Sí? Investiguen un poquito más, tema candente. Pero aquí encontramos que también se puede generar un cáncer por una mutación. Estamos hablando de genética. Entonces, existe esta pugna, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una mutación perjudicial, es algo que conlleva algo maligno, algo que puede llevar o desencadenarte la muerte misma a una temprana edad. Esto ocurre ya con más frecuencia en los bebés, en los niños, en jóvenes como ustedes, ya no solamente en personas de 50, 60 años, y ahora todo tipo de edad recibe el oncólogo, desde bebés hasta personas adultas. Tenemos mutaciones neutras. Ustedes han escuchado en la clase de cáncer que las células están en constante producción de células cancerígenas, y esto es verdad, ¿sí? Esto es una gran verdad. Nosotros habíamos escuchado que hay un proceso que genera la célula, la apoptosis, que decía, ¡pum!, me autodestruyo. Pero en muchos de los casos a veces no se da esta situación, ¿sí? Pero, ojo aquí, esto no causa ningún efecto en el individuo. No estoy hablando solamente de seres humanos, estoy hablando de animales también, incluso de plantas. A veces se generan mutaciones que no le perjudican ni le benefician al organismo. Pero aquí va el tema de la evolución. Mutaciones beneficiosas. Ok, mira lo que pasa aquí. En el momento de que genera una deformidad dentro de esas bases nitrogenadas, lleva una información que genera el ARN hacia el ribosoma
lo codifica y genera una proteína que puede ser lo que decía Enante Iker, un superpoder, ¿sí? En ese organismo. Y aquí está. Estas pueden mejorar la capacidad de supervivencia del individuo en su medio, donde se está adaptando. La sustitución puede pasar desapercibida, pero a veces ocasiona alteraciones importantes a la función de la proteína. Tenemos más de 20 proteínas esenciales para los organismos vivos, pero se puede generar otro tipo de proteína. Por ejemplo, aquí se te pone un ejemplo. Hay una mutación. Puede generar dentro de ese organismo una toxicidad. Por ejemplo, una planta. Bien. El resultado entonces de una mutación beneficiosa es que un organismo genere algo tóxico para poderse proteger de sus depredadores. En este caso hay muchas plantas, por ejemplo, que pueden generar dentro de ellos una proteína que puede hacer una protección. Y aquí se da una explicación a lo que es el tema evolutivo. ¿Qué significa? En la selección natural que dio a conocer, en este caso, el famoso Charles Darwin o Wallace, ¿sí? Ellos dijeron que todos los organismos que se adapten, y aquí incluimos con este mecanismo de mutación, son los únicos que sobrevivirán a los cambios climáticos que estamos viendo. Tenemos mutaciones génicas. Tenemos de dos tipos de forma: sustitución de bases o delección o inserción de bases. Sustitución, lo que antes les decía, la adenina con la timina es la normalidad, que tienen que siempre unirse porque tienen dos puentes de hidrógeno. Y en el caso de la citosina con la guanina siempre se unirán porque tiene tres puentes de hidrógeno. Pero cuando estamos hablando de sustitución, puede ser que exista un cambio. Puede ser que se le ocurra a la adenina unirse con la citosina. Mira, y puede generar una variación. También se puede dar otra situación de elección, es decir, eliminación de una de estas bases nitrogenadas. O también puede ser la inserción o la suma de otra base nitrogenada que no le toca en ese momento formar el codón y se incluye, generando un desorden en toda esa información que el ARN está duplicando. Imagínate, una explicación sencilla. Consisten en cambios químicos en el ADN, por lo que generando cambios en un par de bases nitrogenadas, unas bases raras en un segmento génico formado. También pueden ser macrolesiones, dependiendo si es, en este caso, el gen, o si son los genes ligados, o si es el caso de los cromosomas. Todo dependerá de la mutación. ¿Es una microlesión o una macrolesión? Dice, consiste en el cambio de una base del ADN. Tenemos en el ADN, ¿cuántas bases? 4. Adenina, citosina, guanina y timina. Dice, se da una sustitución de una base purina. ¿Cuáles son las bases purinas? Ustedes ya las conocen. ¿Cuáles son? Las que tienen dos anillos alicíclicos. Tenemos la adenina y guanina. Puede ser que exista una deformidad con las purinas, ¿sí? Con las pirimidinas, perdón. Con las pirimidinas que son la citosina o timina, o viceversa. Les voy a presentar un ejemplo de un químico que nos explica de esto en forma con los legos, y es muy interesante lo que él hace. Y ahí podemos entender cuál es esa sustitución de bases, cómo se genera. Toquemos el otro tema, de elección o pérdida, o yo lo pongo más fácil, la resta de bases nitrogenadas que no se presentan, o la inserción de bases nitrogenadas. Puedo yo decir la adición o la suma de una base nitrogenada que no se debe presentar en el codón, y prácticamente lo que hace es una distorsión de pérdida, perdón, o adición. Todos los tripletes de bases estarán cambiados, es decir, los codones normales ya no se formarían. Si no se fue en la transcripción, es decir, el proceso que lleva el ARN, ya no es el original. Ya no generan las proteínas normales, generan otro patrón de lectura, generando otro tipo de proteína que puede ser beneficioso, puede ser neutral o puede ser perjudicial. Y qué bien si es beneficioso, porque eso nos ayudaría a qué? A que después de que existan estos cambios climáticos agresivos que estamos viendo, nosotros nos vamos a adaptar y así podemos seguir como seres humanos en el planeta.